El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro volviéndose vio que los seguía el discípulo a quien Jesús tanto quería, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto, y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse. Palabra del Señor. Tomen asiento. Los seres humanos muchas veces somos testarudos, nos cuesta aprender. Como dice la canción, tropecé de nuevo en la misma piedra. A veces tropezamos una y otra y otra y otra y otra vez. Eso le sucedió a Pedro. El Señor llama a Pedro y Pedro tenía un carácter impetuoso. Cuando el Señor le dice, les pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Él dice: tú eres el Mesías. Pero Pedro está pensando en un Mesías político que expulsaría a los romanos e instauraría el reino de David. Y entonces el Señor inmediatamente le dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir y al tercer día va a resucitar. Y Pedro lo llama a un lugar aparte, ve: Señor, no lo permita Dios eso. Y Jesús, de vuelta a los discípulos, le dice: detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces, en ese momento, Pedro se sintió achicopalado, pues, ¿no? Sintió vergüenza frente a los discípulos que el Señor les llame así, de esa manera, y creía que ya le había quitado la llave del reino de los cielos. Porque en esto, cuando Pedro responde, le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Pero a renglón seguido el Señor le da una reprimenda. Entonces Pedro se siente desconfiado, cree que ya el Señor le dio las llaves y le quitó inmediatamente, ni un segundo lo tuvo. Pero dice el Evangelio que 6 días después tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y lo llevó a un monte alto y allá se transfiguró. Con ese gesto, Pedro se da cuenta de que el Señor lo sigue amando, de que el Señor sigue confiando. Así es Dios, a pesar de nuestras metidas de pata, Él siempre cree en nosotros, siempre confía en nosotros. El día de ayer en el Evangelio veíamos que así como Pedro 3 veces lo negó, el Señor le da oportunidad también para que manifieste su amor 3 veces. De tal modo que cuando Pedro oía un gallo, ya no dicen que si el Señor no le hubiese sanado esa herida de su traición, Pedro hubiese tenido una terrible galofobia, es decir, fobia a los gallos. Él ve un gallo, se iba corriendo, escuchaba el canto del gallo y le martirizaba porque le recordaba su traición. Pero a partir de esa experiencia de que el Señor le permite manifestar 3 veces su amor, así como 3 veces lo negó,
Pedro sanó su herida. La herida de Pedro quedó sana. Y entonces cuando recordaba su traición, ya no le dolía su traición porque recordaba el amor de Cristo. Y entonces el Señor le dice, en la tercera vez le dice, Pedro, ¿me quieres? Y a él humilde agacha la cabeza y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le invita a seguirle, sígueme. Y hoy día en el Evangelio que acabo de proclamar es continuación del episodio del día de ayer, donde entonces Pedro está siguiendo a Jesús, pero se da media vuelta y se da cuenta que el discípulo amado, Juan, está que le sigue, el darse media vuelta. Pedro no está enfocado en el seguimiento de Cristo, sino está enfocado en el otro. Hay gente que así para comparándose y no necesitamos compararnos porque somos únicos, absolutos e irrepetibles. Entonces, y al ver que el discípulo amado le seguía, le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó a seguirle? Tú me has invitado a mí, ¿qué hace este siguiéndonos? ¿No? Se dan cuenta que se está comparando. Y entonces el Señor le dice, ¿y si yo quiero hasta que vuelva? ¿Y a ti qué? Como si le dijera, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Él me seguirá de otra manera, ¿no? ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa? No sé cómo le dice, por eso Pedro es testarudo, no aprende la lección. No aprende la lección. Y Pedro sigue metiendo la pata. Incluso cuando ya el Señor resucita y asciende al cielo, ya se quedan las primeras comunidades cristianas, Pedro mete otra vez la pata. Si mal no recuerdo, creo que estaba en Antioquía. Y entonces los judíos, ellos no se relacionaban fácilmente con la gente de otros pueblos, de otras razas. No comían la comida que comían la gente, lo que le llamaban los paganos. Pero Pedro ya había descubierto que lo que nos une y la esencia del cristianismo no es una serie de costumbres, sino la fe en Jesucristo. Y entonces comía las comidas que usaban los paganos, que comían los paganos. Pero llegan los discípulos de Santiago, de Jerusalén, que eran judaizantes, y creían que para salvarse se necesita cumplir todas las costumbres judías. Entonces Pedro se retracta y ya no se reúne con los paganos. Y Pablo tiene que decirle sus verdades. Eso no está bien, Pedro. Tú antes comías con esta gente y ahora pues te estás retractando. Eso no es correcto. Nos une la fe en Jesucristo. Entonces ahí vemos que la humildad también de Pedro para dejarse corregir, el primer papa de la iglesia, dejarse corregir por Pablo, ¿no? Por su compañero. Creo que pensar en la figura de Pedro debe despertar en nosotros la esperanza, la confianza en este Dios que tiene paciencia con nosotros. Que a veces decimos, ya no, Señor, no, ya no, nunca más voy a hacer esto. Y otra vez vuelve la burra al campo, ¿no? Entonces, otra vez cometemos lo mismo. Entonces, Señor, me pesa de no haberte ofendido. Y otra vez ofendemos. Pero el Señor sigue confiando en nosotros. Esa es la lección que debemos aprender, ¿no? Que así como Pedro un montón de veces mete la pata, se equivoca, el Señor no se enfada. El Señor tiene fe, tiene esperanza y poco a poco va trabajando en el corazón de Pedro. Y el Señor sigue trabajando a pesar de nuestras metidas de pata. Se ponen de pie.